La entrevista con Raúl Valladares. El rostro más deplorable del desplazamiento humano de hoy es la huida en masa o a cuentagotas de poblaciones enteras por varias causas, y dentro de este fenómeno los más vulnerables y afectados siguen siendo los niños y las niñas. Los fenómenos climáticos, conflictos étnicos, religiosos y territoriales hicieron que desde el 18 de mayo más de 8.000 inmigrantes irregulares, entre ellos 1.500 menores, llegaran a nado al enclave español de Ceuta desde Marruecos en una cifra récord. Neclosi, un municipio fronterizo entre Colombia y Panamá, vive una crisis humanitaria por lo más de 15.000 migrantes haitianos, colombianos, venezolanos y cubanos atrapados en la ruta migratoria del sur al centro de América. Desde hace varios años, miles transitan por la región para seguir su camino a México, Estados Unidos o Canadá, pasando por la difícil selva del Darién, un tapón natural lleno de peligros que es la única opción para cruzar hacia Panamá vía terrestre. Ya en 2017, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México detectó 18.300 niñas y niños procedentes de Honduras y El Salvador en territorio mexicano. De ellos, 16.162 fueron retornados a su lugar de origen. El pasado mes de junio, Amnistía Internacional confirmó que los niños y las niñas representan 1 de cada 3 migrantes y solicitantes de asilo en la región, muchos separados de sus familias, solicitantes de asilo tras ser rechazados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Honduras se ha visto sacudida por informes de muertos en accidentes viales, secuestros y asesinatos por grupos criminales, o el dramático arribo de niños acompañados o solos que, tras ser rescatados en el desierto, la migra estadounidense, son deportados ipso facto, muestran el difícil y duro camino al sueño americano. En el lenguaje procaz de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, se denunció el uso de niños como escudos o mercancía humana. Ya en marzo, más de 8.500 adolescentes y niños migrantes cruzaron la frontera sin sus padres. Se localizan en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en espera de ser colocados con tutores o familiares. De este grupo, unos 3.500 siguen varados en diversas estaciones de la patrulla fronteriza, a la espera de la apertura de más camas en dichos albergues. Desde que el presidente Joe Biden ocupó su cargo en enero, unos 50.000 infantes migrantes no acompañados han cruzado a Estados Unidos. Muchos tienen a sus familias atrapadas en el norte de México, tras negárseles la posibilidad de solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. Las autoridades de protección infantil en el límite de los Estados Unidos con México dijeron a Amnistía Internacional que en algunas localidades deportan hasta 85% de los niños y niñas no acompañados procedentes de Centroamérica. Frente a esta terrible realidad, la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Loli Salas, llamó a que no se utilice a los niños y adolescentes como mercancía de ingreso a los Estados Unidos, porque llevarlos tampoco garantiza entrar a ese país. Salas, como parte de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, encabezada por la primera dama Ana García de Hernández, que recién visitó los albergues fronterizos, calificó de impactantes e inhumanos lo visto en esos lugares. Hay flujos masivos llegando a territorio estadounidense y ojalá tengamos sabiduría para tomar medidas que frenen este movimiento migratorio, que nos incluye a todos los países que están en la ruta hacia Estados Unidos, apuntó la funcionaria. Buenos días, vamos a hablar de migrantes hoy. Un tema delicado, tengo años de hablar de este tema, pero la gente sigue yendo.
No hay forma de pararlos, pero voy a saludar a la licenciada Ismania Platero, defensora de los derechos humanos. ¿Cómo está, Ismania? Pues muy bien, buenos días, Raúl. No, bien, creo yo. Entre todo lo que está pasando en Honduras, creo que estamos muy bien. Don César Ramos, de la organización Migrantes Retornados. César, buenos días. Buenos días, a mi tocayo César Castillo. Es un honor estar aquí en su programa, Raúl, para compartir sobre esta temática de la migración irregular que se ha visto bastante incrementada en los últimos años en Honduras. Buenos días. Don César Ramos, entonces. Don César, buenos días. César Castillo, César. Ok, es que tenía aquí César Ramos y César Castillo. Eddie, si me apuntás, por favor. Bueno, poneme al otro señor, pues. Buenos días. Buenos días. Raúl, buenos días. Mucho gusto y encantado de estar en este programa. Como lo decía usted al inicio, es un tema que venimos tratando desde hace muchos años, debatiendo sobre este tema y no se le ve soluciones, más bien en vez de disminuir el tema de la migración, más bien tiende a incrementarla, ¿no? Y generamos nuevas crisis en este proceso. Gracias, y bienvenido, y mucho gusto a Ismania y a César Ramos también. Hay denuncias del uso de niños y niñas como mercancía o escudos humanos para cruzar Estados Unidos, porque alguna gente cree, y también al inicio, aunque tiene muy buena aceptación el presidente John Biden, alguna gente cree que Biden tiene una política bastante flexible en cuanto a la migración. Ismania, ¿qué hay de eso? De los niños y adolescentes que están viajando a los Estados Unidos. Bueno, es una realidad. La población, los familiares, los núcleos familiares que hoy estamos viendo algunos retornados, otros que han logrado pasar, y por décadas hemos visto que los niños son los que están utilizando, como lo denomina el DINAF, escudos de reciclaje. Otros hablamos de la mercancía que utilizan estos niños como mercancía para venderlos, algunos en los puntos de frontera entre Tecumumán y Chiapas, otros niños que son utilizados durante todo el recorrido, que son dopados, llegan bajo consumo de droga hasta llegar a los Estados Unidos, pero la meta no es dejar al niño en algún lugar, sino lograr pasar ellos. También está el otro caso que ya ha sido identificado por México, que es el tema de la trata no solo de la trata de niños, sino también del uso de niños para el tráfico de drogas, el uso de niños para la extracción de órganos, que se está dando mucho también, y también se da en los Estados Unidos. Porque una de las preguntas, Raúl, y es que ya sabemos que la mayoría de población migrante adulta está en el punto de frontera para trabajar, para lograr tener dinero y mandar su dinero a Honduras. Pero, ¿qué van a hacer tanto niño a los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ya la política de John Biden habló de incluir incluso tutores para que estos niños puedan ser los que no son reclamados, porque hay muchos que no son reclamados, ni son devueltos también al país de origen, ni conocemos sus nombres. Estos niños están buscando a alguien que los adopte, alguien que les dé casa, pero no hay seguimiento por parte de las autoridades hondureñas para decir en qué van a ser utilizados estos niños o cómo están siendo tratados. ¿Y esos niños que no son reclamados? Si tú ves, se dio una cifra por parte de Movilidad Humana de unos 14.500, que es la cifra que ha estado manejando incluso en los puntos de frontera, menores que han sido encontrados en las diferentes estaciones migratorias. Pero en ninguna de estas estaciones migratorias ni en los albergues hemos tenido por parte de la primera dama un listado de cuántos niños están en esos lugares,
cómo se llaman, quiénes son, qué edades tienen o de qué lugar provienen. Es muy triste saber que el DINAF, con todo el esfuerzo que hace, porque pues he trabajado algunas cosas conjuntamente con la doctora Loli Sala, y hemos visto la dificultad que hay en que México, por ejemplo, cuando ya tienen niños en los albergues, los tienen en una situación peor que los privados de libertad, porque no tienen acceso ni a una llamada. Entonces, localizar estos menores, saber quiénes son, dónde están sus padres, es, creo, una de las labores titánicas del Estado y las autoridades, y es algo que no se está haciendo. Sí, voy con César Ramos, que es de la Organización Migrantes Retornados. César, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, nosotros somos de la Comisión de Acción Social Menonita del Programa de Apoyo a los Migrantes Retornados. En realidad, Raúl, es vergonzoso lo que está pasando con nuestra población adulta y especialmente con nuestros niños y niñas no acompañados que se encuentran en esta situación de movilidad humana. Incluso el hecho de llamarles una mercancía me parece a mí que es ya algo que viene a vulnerar más esta condición de dignidad y de derechos que a todo niño o niña le corresponde. Hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño. En Honduras tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia, aunque estos términos son muy fuertes para referirnos a la condición de vulneración en que estos niños se encuentran. En realidad siguen siendo personas, siguen siendo sujetos de derechos y lamentablemente esta situación ocurre ya que nuestras autoridades en realidad no están haciendo lo suficiente y lo necesario para brindar las medidas de protección de derechos que corresponde a toda persona humana. Puede ser que las bandas de trata de personas, en este caso particular niños y niñas, los estén utilizando. Sin embargo, hay que también ver qué es lo que hay detrás de toda esta realidad. En Honduras, cuando se ha hablado del problema de la migración, se ha concluido que lo que existe es una débil gobernanza en el tema migratorio para poder dar atención y respuesta oportuna y efectiva a esta población. Entonces, ¿por qué se van estos niños, además de que puedan ser víctimas de la trata de personas para hacer negocio, en este caso las personas que se dedican a esas actividades irregulares? Lo que hay que ver es por qué se van. Y Raúl, la vez pasada creo que circuló una caricatura que nos gustó mucho, creo que el compañero César Castillo la compartió, donde en esa caricatura va un niño con su papá y con su mamá. Y el niño pregunta: papá, ¿por qué nos vamos de casa? Y el papá le contesta: porque el Estado nos ha abandonado. Entonces, esta realidad, creo yo, habría que ver qué otros factores están detrás, qué responsabilidad tiene el Estado, tienen los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, Guatemala, Honduras, en esta situación de vulneración que están viviendo nuestros menores actualmente. Entonces quisiera llamar la atención en ese sentido, más que en el hecho en sí mismo, sino cuáles son los factores que están subyacentes a esta realidad. Y ahí es donde vamos a ver que nuestros niños se ven expuestos a estas situaciones por la falta de atención, políticas, programas y respuestas integrales, sobre todo de los garantes de derechos, en este caso, que es el Estado, quien debería de garantizar estos derechos, el bienestar de nuestra niñez. Lamentablemente eso no ocurre y bueno, tenemos esta situación donde nuestros menores desafortunadamente estamos exhibiendo como país. Para nosotros, como programa de apoyo a los migrantes retornados de la Comisión de Acción Social Menonita, esto significa, Raúl, Ismenia y César Castillo, una alerta roja de que en el país están ocurriendo situaciones que si no cambian esta realidad social, esta realidad política, esta realidad económica y ambiental,
va a haber flujos migratorios mucho mayores que lo que actualmente estamos viendo y lamentablemente que se pongan nuestros menores, jóvenes, adolescentes a esta realidad tan dramática que están viviendo. César Castillo es director del Observatorio de Migraciones Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus comentarios, por favor. Bueno, yo creo que es importante, Raúl, Ismania y César, hablar de diferentes aspectos, porque aquí tenemos diferentes situaciones. Una es que estamos cambiando el sujeto migrante. Por lo general antes migraba el hombre, migraba después la mujer acompañada del hombre, y ahora estamos viendo migrantes, o sea, que migra la familia. Entonces, al migrar la familia hay un acompañamiento de estos niños, entonces incrementa la migración de niños. Es en primer lugar. En otro aspecto es también que estamos también con diferentes generaciones de migrantes ya. Muchos niños que migran no acompañados o acompañados con algún familiar que no es su padre o su madre, son niños que sus padres están ya en Estados Unidos. Por lo tanto, son niños que están viajando a una reunificación familiar con ellos. Ese es en segundo lugar, ¿verdad? Entonces, también en otros lugares tenemos el otro caso cuando son niños que son utilizados para poder cruzar la frontera de manera más expedita o de manera más fácil por traficantes o por personas que no son sus padres para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, estas tres situaciones hacen que se incremente la migración de niños, tanto acompañados como no acompañados. ¿Por qué? Porque hay también un tema que no lo podemos olvidar, que hay un tema de reunificación familiar de muchos niños con sus padres en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a Estados Unidos? En el gobierno de Trump son capturados y son mandados a centros de detención, son enviados a centros de detención, pero esta política cambió con la entrada del gobierno de Biden y se reforma y que estos niños son enviados a centros de detención y que tienen 72 horas para poder procesar el caso y ver si estos niños son reclamados por algún familiar en Estados Unidos y entregados a esos familiares en el país para después seguir un proceso en una corte de Estados Unidos. Los otros, los que no son reclamados por sus padres, se está buscando la forma de que puedan ser albergados por familias para poder dados en proceso de adopción o en proceso de reunificación. Entonces, esto hace que los niños tengan una ventaja sobre la mayor parte de los migrantes adultos al ingresar a Estados Unidos por este tratamiento diferenciado que tienen. Pero también se da el otro fenómeno, que hay muchos niños que son capturados con sus padres, con sus familias y están siendo retornados a México, que eso también crea una crisis humanitaria para México y el tema de la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Entonces son estos diferentes aspectos que han logrado que se incremente la migración de niños, tanto acompañados como no acompañados, porque depende de muchos factores. Y ya lo decía César también, que el tema aquí no solo es ver la migración masiva de niños o de adultos hacia Estados Unidos, sino también ver las causas que está teniendo esa migración. Según algunos estudios que nosotros hemos realizado, ya estamos hablando de un concepto diferente de migración, ya no estamos hablando de flujo de migrantes, ya estamos hablando de un éxodo masivo de población de hondureños hacia el exterior, ya sea Estados Unidos, y ahora se suma España y México como países de destino también. Ismania, ¿usted qué piensa? ¿Qué hay que hacer? ¿Gobierno? ¿Usted que ha hablado con la gente del gobierno? ¿Qué están haciendo? Bueno, nada se está haciendo, porque el tema de niñez, migración, no solo empieza al cruzar la frontera, sino en el territorio nacional. Estaríamos planteándole desde el momento de la emisión de la tarjeta de identidad en Honduras, que el Registro Nacional de las Personas no cuenta con el niño como una persona con derechos, porque todavía nuestra partida de nacimiento, que antes tenía más credibilidad, era menos fácil de traficar una partida de nacimiento, porque tenía la huella, la marca de agua del escudo de Honduras y también otros códigos que podían permitir o evitaban la falsificación
Hoy cualquier persona, cualquier tratante lo puede descargar de un app. Y esto es tan fácil, cambiarle de la fecha de nacimiento al niño hasta cambiarle el nombre. No cuenta en una partida de nacimiento con una huella dactilar de los infantes, y que al llegar al territorio mexicano, pues incluso guatemalteco, desde ahí ya empieza la tragedia. En Honduras tenemos una realidad con la niñez, y es que no hay una política preventiva para evitar la inseguridad y para evitar el reclutamiento forzoso de niños que están siendo utilizados para acciones ilegales, o niñas y niños que están siendo abusados desde el internet, que ahora es muy fácil a través de redes sociales, porque todos los niños tienen manejo al internet. Hábleme un poco de eso. Desde que entramos a la pandemia y la crisis que está causando el COVID, algunos dirán post-COVID, pero estamos todavía en esta crisis de COVID tan difícil. No, todos los días muere la gente. Todos los días. Sí. Pero unos están muriendo de aflicción también, porque la vida de nuestro niño ahora es menos sociable. Ya no va a vivir ese entorno que tenía antes. Estamos hablando de una tablet, de un celular, hacia la cama, hacia el televisor, y ese es el mundo de nuestro niño. Es un esquema muy cuadrado, y este mundo no tiene también la facilidad de que sea fiscalizado por la madre. Por lo general, ahí es donde el niño empieza a ser vulnerado. La madre hoy, que tiene que ser maestra, muchos de ellos maltratan a los niños fuertemente en sus casas, para que aprendan a fuerza de golpes lo que ellas no pueden enseñar. Entonces, este niño que está siendo víctima desde ahí de transgresión, está también de repente entre alguna ventana en donde hay depredadores sexuales, gente, jóvenes que pertenecen a bandas, los reclutan, les dan mejores opciones, y estos hijos de la pandemia, estos niños que se están creando en la pandemia, que están cansados de estar en encierro, que están viviendo pobreza más grande y exclusión y marginamiento en Honduras, porque no son determinados por nadie, estos niños entonces van a la calle y son fácilmente ingresados a grupos. Así se desaparecen los primeros. Precisamente el año pasado se solicitó al DINAF y al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia una alerta roja para que se buscaran a muchos niños desaparecidos que habían sido mencionados por la policía, un tanto de unos 500 menores, y que nunca se llevó a cabo porque luego caímos en la etapa de la congruencia de los huracanes Eta y Iota, pero que estos niños realmente, algunos aparecieron quizás en los territorios de Guatemala, y como te decía, entre Tecún-Umán y Chiapas hay un lugar en donde los niños son fácilmente vendibles, que se entregan a la esclavitud sexual, al reclutamiento. Ahí es donde los niños empiezan a ser víctimas vulnerables. Después de ahí, entrar a Chiapas es otra odisea, y hoy México ya está hablando. De hecho, se abrió la semana pasada el protocolo para localización de menores que son víctimas de trata de personas, esto en coordinación con Movilidad Mercedaria en México y organizaciones mexicanas, pero que las alertas Amber, por ejemplo, que se maneja mucho en México y que son de mucho éxito, a mi juicio yo las manejo en Honduras sin autorización del Estado, porque Honduras no tiene esta de alerta Amber para encontrar niños y para localizarlos de la manera más rápida. La mayoría de niños que están saliendo de Honduras salen porque el papá se los lleva sin consentimiento de la madre, o la madre sin consentimiento del padre. Otros porque realmente los van a matar si siguen en el territorio hondureño. No hay una prevención encaminada a los actos delincuenciales y el abuso que se está cometiendo contra la niñez. Bien, voy a hacer un alto porque hay una cadena de radio y televisión. Hasta la fecha, en total en ambos, más de 352,000 personas se vacunaron, superando ampliamente nuestras expectativas.
En el vacunatón del fin de semana pasado, que se celebró en 9 departamentos del país, fueron más de 237,000 personas las que se vacunaron con primera o segunda dosis, cuando la meta inicial era llegar a 125,000 hondureños. Es decir, casi duplicamos nuestro objetivo inicial. En Cortés, entre San Pedro Sula y los municipios del departamento, se vacunó a más de 90,000 personas. En El Paraíso fueron casi 50,000. En Comayagua fueron cerca de 30,000. En Choluteca rozamos los 20,000 vacunados. En Olancho más de 11,000. En La Paz y Santa Bárbara superaron los 9,000 vacunados cada uno. Y en Valle fueron más de 7,000 dosis aplicadas. Gracias a esta nueva forma de vacunar masiva, el fin de semana pasado sobrepasamos la marca de 2,5 millones de hondureños vacunados, de los cuales casi 500,000 ya tiene sus 2 dosis de vacuna. Ahora, agosto será el mes de la segunda dosis. Esperamos llevar a más de 2 millones de hondureños a tener su cuadro completo de vacunación. El gobierno está cumpliendo, las vacunas siguen llegando. La semana pasada llegaron más de 139,000 dosis de AstraZeneca, compradas a través del Seguro Social, con el aporte de trabajadores y el sector patronal. Y cuando digo patrono, estoy hablando de empresa privada y gobierno. Y esta semana recibiremos más de 176,000 dosis de la vacuna Pfizer, compradas por el gobierno de Honduras con el dinero del pueblo. Como verán, el gobierno está haciendo esfuerzos por llevar la vacuna lo más cerca posible a la casa de usted, compatriota. Pero necesitamos que el ciudadano siga llegando a los centros de vacunación. Nos preocupa que aún quedan muchos ancianos o mayores de 40 o 50 años que no se han vacunado. Necesitamos que nadie se quede sin su vacuna. Vamos pronto a iniciar un plan de ir casa por casa hasta llegar a todos los hondureños para que nadie se quede sin vacunarse. Pero mientras tanto, le pedimos a cada hijo, nieto, hermano, sobrino, amigo o vecino de esos hondureños que por cualquier motivo no han querido ir a recibir su dosis, que los convenzan, que los lleven a los centros de vacunación. Hay que hacerlo por su protección personal, pero también porque es un deber ciudadano, como parte de una comunidad mundial que lucha contra esta terrible pandemia. Un llamado adicional, ahora dirigido a los políticos de mi país. Por favor, no contaminen este proceso, que es un proceso de proteger vidas, un proceso que salva vidas. Es un deber de todo gobierno de este planeta buscar y proveer a sus ciudadanos de las vacunas. Toda presencia de banderas políticas en los centros de vacunación, y peor aún, mensajes en contra de la vacunación, provoca distorsión que nos afecta a todos como sociedad. Los partidos políticos pueden participar positivamente, como lo hacen otras instituciones, en este proceso de vacunación. ¿Cómo? Haciendo llamados a sus seguidores a ir a vacunarse, a convencerlos de que es necesario. Pero aprovechar la tragedia humana para sacar ganancia política, atacando la vacunación o desinformando a la ciudadanía para generar caos, no es aceptable. Es un tema de vida o muerte que merece un tratamiento serio y también responsable. Nuevamente, felicidades a los hondureños responsables que ya se vacunaron. Todo hondureño mayor de 25 años ya debe haber recibido al menos la primera dosis. Pero recuerden, vacuna por sí sola no protege completamente contra el COVID-19. Debe continuar con las medidas de bioseguridad. Siempre lavado de manos con agua y jabón, usar gel, alcohol, uso de mascarilla, distanciamiento físico. Vacuna más cuidado, igual a protección para todos. Hola, quiero hablarte de algo que te ayudará a cambiar tu vida.
Conoce Conecta, una plataforma en línea que ofrece atención gratuita a mujeres y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia en Honduras. Conecta es una plataforma amigable, fácil de usar, en donde podrás acceder desde cualquier lugar a servicios como apoyo psicológico, asesoría legal y orientación personalizada, utilizando tu celular, tablet o computadora. Estamos para atenderte de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entra a conecta.gov.hn, haz clic en la pestaña Chatea con nosotras o clic en el icono de WhatsApp y una orientadora te explicará todo lo que Conecta puede hacer por ti. Para tu seguridad, la conversación es confidencial, se elimina automáticamente y no deja rastro en tu dispositivo. Somos un equipo de mujeres profesionales a tu disposición y dispuestas a ayudarte en una conversación de mujer a mujer. Anímate o cuéntale de nosotras a alguien que lo necesite. Desde hoy, conecta con tu seguridad y protección. Te esperamos en conecta.gov.hn. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Más de la entrevista con Raúl Valladares. Las elecciones que realizará Nicaragua en noviembre no serán libres ni democráticas, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores, declaró el comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell. La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes, expresó Borrell en un comunicado. Las elecciones en Nicaragua están pautadas para el 7 de noviembre y en ellas se elegirá un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. Ortega se ha postulado para un cuarto periodo presidencial consecutivo y la semana pasada las autoridades nicaragüenses pusieron a un candidato vicepresidencial opositor bajo arresto domiciliario en otra muestra de represión política. Borrell condenó la decisión de las autoridades nicaragüenses de despojarle de sus estatutos legales al último partido opositor que quedaba, Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Mientras estábamos en los anuncios, me decía Ismania que viene una caravana. Así es. Mira que eso es una alerta ahorita a nivel mundial, porque esta movilidad, este éxodo humano que viene de Colombia, Panamá, tú lo sacaste hace poco, lo vi en uno de tus documentales, Colombia, Panamá, Nicaragua y su destino es Honduras. Son 25,000 migrantes de diferentes nacionalidades y que precisamente el día viernes hubo una reunión entre las autoridades de Nicaragua, de Panamá y Colombia, con la idea de que se hiciera algo, se llamara la atención a nivel de la región centroamericana, porque el problema migratorio que está enfrentando el presidente Biden lo habla del Triángulo Norte y México, pero no habla de todos los países de tránsito como Honduras, que es un país de tránsito de la trata de personas, del tráfico humano, y además entre ese tráfico humano también continúa el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Esta movilidad humana que viene, que te estaría diciendo como lo que vamos a ver aquí en Honduras, serían 3,000 personas por cada cuadra, o sea, 5 cuadras de personas de diferentes nacionalidades
que no vienen ni siquiera con inmunidad de la vacuna del COVID, no se han vacunado. Honduras no tiene garitas para eso. Los centros parroquiales y algunas iglesias que están en los cruces de frontera han dicho que no tienen capacidad ahorita ni para comida. Y algo raro en Honduras, que aunque aquí está la sede del comisionado del ACNUR, la sede está el CONADE, bueno, y otras unidades, no hay en ningún centro de puntos de frontera la presencia de estas instituciones para ayudar a la población migrante, como si lo tiene Chiapas y lo tiene Guatemala, porque tú al entrar allá, por lo menos la población migrante, ya hay un grupo coordinando, aunque sea un mínimo del goteo, de la migración de goteo, que son 800 diarios los que están pasando, pero solo nosotros... 800 diarios. 800 diarios. Está colapsado Chiapas. De hecho, el día de ayer, ya personas de diferentes barrios, colonias en Chiapas, ya están poniéndose molestos con las autoridades y quieren impedir el paso migratorio. Ayer fueron tiroteados migrantes hondureños, que ya son modalidades diferentes. Ya estamos viendo el odio y la xenofobia contra la población migrante. Ahora, ¿qué va a hacer Honduras en este punto y que se va a dar? Estamos hablando que estarían arribando dentro de 12 días ya a este país, y vienen niños, una cantidad muy fuerte de niños que estarían uniéndose además con la población varada aquí en Honduras, que son unos 3.000 migrantes haitianos y de otras nacionalidades, y tenemos la población hondureña desplazada, que según las cifras oficiales son 274.000 desplazados en el territorio nacional, que podrían salir algunos de estos también con la idea de llegar a los Estados Unidos. César Ramos, comentarios sobre esto que está diciendo Ismania. Bueno, realmente estamos frente a un panorama en este momento muy desafiante, ¿no? Para el mundo, porque recordemos que el fenómeno migratorio, además de los factores de carácter económico, de carácter social, como la pobreza y extrema pobreza en que vive mucha población, también tiene que ver con sistemas políticos dictatoriales que en los últimos años pues se han venido dando en algunos países, en algunas regiones. Y por el otro lado también está el factor climático, es decir, mucha gente ahora tiene que moverse de sus lugares de origen por todas estas causas que estamos mencionando. Este es un problema entonces global, el tema de la migración. Recordemos que el mundo, sobre todo, intenta convertirse en un mercado global. Sin embargo, no hay libre tránsito para las personas, como sí se habla de libre tránsito para las mercancías. Y bueno, ese es como el resultado de todo un modelo económico, político, de acumulación de riqueza en el mundo. Recordemos que hay una gran desigualdad social a nivel mundial y definitivamente muchas comunidades, mucha población ya prácticamente se vuelve insostenible. Este sistema de vida, de precariedad y de vulneración de derechos en que muchas personas se encuentran. Entonces, asistimos a nuevos escenarios de enormes flujos migratorios, tanto a nivel de la región del Triángulo Norte con dirección hacia Estados Unidos, también hacia Europa, como lo decía César en su momento. Tenemos que estar preparados porque recordemos que este fenómeno también del cambio climático va a significar mucho más movilidad humana, no solo en Honduras, Centroamérica, sino en Europa, en el mundo entero. Entonces ya esto es el colapso, Raúl, de un modelo económico global que está mostrando que no está garantizando las condiciones de vida de la población mundial. El tema de la pobreza no solo es en Honduras, el de la desigualdad social es un elemento de carácter global.
Este es un modelo económico de acumulación de riqueza y eso lo ha denunciado el Papa Francisco también en su comparecencia ante la Organización de las Naciones Unidas. Este sistema económico global que pone su atención en la riqueza económica y material y descarta al ser humano, ya prácticamente va a colapsar porque va a ser insostenible los procesos de movilidad humana. Mientras la gente, mientras las personas no encontremos condiciones dignas para vivir en cualquier parte del planeta, sin duda el ser humano se va a movilizar. Y repito, hay que verlo en el marco de este contexto de económico-político global. Hay una sed de acumulación de riqueza y una control y repartición de este mercado mundial concentrado en los países más poderosos, y mientras esto no asegure el bienestar de la población y mientras no sean las personas, los seres humanos, el centro de atención de los procesos de desarrollo, de las políticas y los programas de gobierno, vamos a ver un escenario de mayor flujos migratorios. Y lo que decía Ismenia, pues efectivamente todas estas poblaciones de estos países que ella ha señalado enfrentan dificultades de carácter político con sus regímenes de gobierno dictatoriales, enfrentan problemas con su situación de pobreza, extrema pobreza en que se encuentran en una realidad de violencia sumamente fuerte, y esto está significando entonces para nosotros el colapso de este modelo de desarrollo centrado solamente en la acumulación de lo económico y abandonando la condición humana, que es fundamental en el mundo y en nuestros países. Mientras tanto, Raúl, asistimos en el caso de Honduras a procesos electorales y desafortunadamente pues estos temas no parecen estar en la agenda como una prioridad, como una señal de que el país, en este caso Honduras, necesita cambios en todos los órdenes para que podamos enrumbar nuestro país por una ruta de mayor bienestar y desarrollo. También estaremos preparados el país para atender de manera digna y humana a todas estas personas de otros países que pasan por este tránsito. En Honduras, habría que preguntarnos si no hay capacidad de garantizarnos a los que estamos aquí como ciudadanos en este país, cuál va a ser el trato que se les está dando. Ya lo estamos viendo con ciudadanos haitianos, por ejemplo, ciudadanos de otros países que son tratados de manera coercitiva, sin brindarles la atención. Vuelvo a señalar, el Papa Francisco ha dicho que con los migrantes tenemos el llamado de acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Esos 4 verbos son los que marcan y nos dan la pauta de qué manera podríamos brindar una atención humana y una atención integral a estas personas. Lamentablemente somos sordos ante estas realidades. No podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, esto significa un reto, un enorme desafío para que los gobiernos, los estados y todas las organizaciones que estamos vinculadas a esta temática podamos conjuntar esfuerzos, propuestas de solución, no solo en el camino, en el tránsito y la llegada de muchas personas que van en movilidad humana, sino también, sobre todo, atender las causas del origen de este problema de la migración, tanto nacional como internacional. César Castillo, ¿su comentario de esto? Sí, aquí es importante mencionar que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y buscar cómo atendemos a ciertos fenómenos migratorios, porque ya no estamos hablando de la migración de hondureños hacia el exterior, sino más bien estamos hablando de Honduras como un país de tránsito migratorio de Sudamérica, del Caribe y de otras nacionalidades que transitan por nuestros territorios, y cómo debemos prepararnos para poder atender a esta población.
realmente estamos preparados, nosotros como hondureños, las autoridades están preparadas, la sociedad civil, todas las instituciones que trabajan en la protección de los derechos de los migrantes, estamos preparados para poder atender esta población y atenderla de manera digna. O sea, porque nosotros nos hemos quejado como hondureños el trato de nuestros compatriotas cuando transita por la ruta migratoria entre Guatemala y México hacia Estados Unidos. Pero realmente, ¿cómo nos vamos a comportar nosotros como sociedad, como gobierno, como instituciones, en el trato a estas personas que van a transitar por nuestro territorio? Ese es un reto enorme para el gobierno, para la sociedad hondureña, de poder brindar a estas poblaciones que transitan por nuestros territorios hacia Estados Unidos, respetar sus derechos humanos y atender de manera integral estas poblaciones, tanto a los adultos como también a los niños que transitan con ellos. Entonces eso es un reto enorme. Vamos a enfrentar esa situación en los próximos días. Ya la hemos venido enfrentando en pequeños grupos de haitianos, de cubanos, de países de África o países asiáticos que han transitado por nuestro territorio. Nos hemos visto en complicaciones, hemos visto las imágenes de personas haitianas, por ejemplo, a la orilla de la carretera, sin una atención adecuada, sin prestarles los servicios adecuados. ¿Por qué? Porque Honduras, el tema aquí es que también es un país pobre, que no posee los recursos necesarios para atender a su población, no digamos preparado para atender a una población de esta magnitud que transite por su territorio. Entonces, ese es un reto que tenemos que ver cómo lo vamos a manejar en el país. El otro aspecto importante que tiene que ver con la migración de hondureños es todo este tema que está pasando con los niños, con nuestros jóvenes. Realmente la política pública que estamos implementando en el país y estamos tratando de desarrollar el país y estamos tratando de incluir a los jóvenes, porque según los estudios que nosotros hemos encontrado, hay una desesperanza en la población, principalmente joven. O sea, algunos estudios que hemos hecho a nivel de los centros educativos de enseñanza de los alumnos de último de bachillerato, hicimos un estudio en 7 centros educativos del país, el 60% de estos jóvenes tienen la idea y su perspectiva de emigrar. O sea, realmente son 6 de cada 10 jóvenes dicen que al salir de su secundaria su expectativa es migrar del país. También cuando hablamos de jóvenes entre 18 y 30 años, en algunos estudios también que hicimos en la zona del Valle de Central, entre Comayagua y La Paz, en la zona sur, Choluteca y Valle, y en el Valle de Sula, encontramos aproximadamente que 4 de cada 10 jóvenes están también pensando migrar del país. Y de esos, un 30% está desarrollando acciones para poder migrar. Entonces, ¿qué significa esto? Que también no estamos incluyendo a la juventud en los procesos de desarrollo que estamos queriendo impulsar. Yo creo que aquí es importante, César lo decía, o sea, revisar el modelo económico que estamos teniendo en el país, si realmente este modelo económico es inclusivo. Nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en este programa en ocasiones anteriores, realmente no hemos visto nosotros un pacto aquí económico. Hablamos de pactos políticos, que los partidos políticos se sientan a negociar y tenemos un pacto para ver cómo transparentamos el proceso electoral, cómo mejoramos el proceso electoral, pero realmente nos hemos sentado a analizar el modelo económico de desarrollo que tenemos en el país, si este modelo de desarrollo realmente es un modelo incluyente, si los recursos que genera ese modelo económico realmente permean a las clases más desposeídas, porque aquí también hay un tema muy claro que tenemos que dejarlo. El problema de la migración, realmente la migración es un derecho humano, la migración, podemos migrar, pero aquí el problema de la migración está ligado muy al tema de pobreza. Realmente cuando migra el rico, cuando migra la persona que tiene recursos hacia otros países, la acogida en esos países de destino es diferente cuando migra el pobre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de discriminación hacia la migración de los pobres. Entonces es importante sentarnos en este proceso a cómo revisar ese modelo económico, y no solo incluye el gobierno, incluye la empresa privada, incluye la sociedad. Realmente las ganancias que estamos teniendo, en algunos años hemos visto que Honduras se ha jactado de que tiene un crecimiento económico de los mejores de América Latina, pero realmente ese crecimiento económico, ¿a quién beneficia?
realmente los recursos que se generan de ese crecimiento económico realmente permean a las clases más pobres o no, o realmente simplemente estamos creando mayores desigualdades y acumulación de riqueza. Otro tema muy importante que lo ha dicho también el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha planteado dos temas muy importantes que tenemos que revisarnos nosotros en la agenda pública de Honduras. Uno es el tema del desarrollo incluyente y un desarrollo orientado a los jóvenes y a las mujeres. Eso es lo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos. Y el otro es el combate a la corrupción, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la corrupción, porque la corrupción está ligada y está manejada como una causa de la migración, y está manejada como una causa de la migración en dos sentidos. Uno, porque la corrupción desvía los recursos que se pueden invertir en el desarrollo de la población, en mejorar las condiciones de vida de la población, y esos recursos van a manos de los corruptos. Y el otro es el tema de la impartición de justicia. Cuando vemos que los actores de la corrupción no son castigados, no son llevados a la justicia, entonces por lo tanto eso crea una desesperanza en la población. Realmente estamos en un país donde la corrupción es un tema grave, un tema delicado, y que también crea desesperanza en la población. Al ver la población que los corruptos saquean las arcas del Estado y no son castigados, realmente la gente no cree que la situación del país va a cambiar y no tiene esperanza que la situación del país mejore, y eso es complicado, porque al no tener esperanza en nuestro país, la única salida que nos queda es irnos de Honduras. Cuando nosotros hablamos con la población, unos que tienen menores recursos están pensando en irse. ¿Por qué? Porque su situación económica es difícil, mejorar sus condiciones de vida es complicado, han perdido todo, a costa también de factores climáticos. Entonces la gente dice, bueno, no tengo nada que perder en este país, igual me puedo morir en este país, igual no tengo nada, puedo emprender mi vida y la puedo emprender en otro país y me voy. Pero también hay otro aspecto muy importante de la clase media o la clase que tenemos un poquito más de recursos en el país. Sí es cierto, muchos de la clase media o la clase que tiene más o menos condiciones económicas estables no quiere irse. O sea, nosotros les consultamos y dicen, no, yo no me voy. Pero cuando le consultamos qué está pensando con su familia, con sus hijos, muchos de ellos están haciendo el esfuerzo para que sus hijos aprendan inglés, pero para que aprendan inglés para que puedan migrar. O sea, no van a migrar en las condiciones que migran los pobres o que migra en la mayor parte de la población del país, pero la clase media o la clase que tiene más o menos una estabilidad económica está pensando también en que sus hijos se preparen para que se vayan al exterior. Entonces tenemos un problema de desesperanza en este país. No creemos en la institucionalidad, no creemos en el rumbo que lleva el país, no creemos que las condiciones del país van a mejorar. Por lo tanto, esa desesperanza nos hace pensar en migrar. Voy a hay hacer una pausa y Mania me va a hablar de los gringos que piensan. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos? Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Biden al inicio decían que tenía mano débil con la migración, lo cuestionaban mucho, pero esta cámara estábamos platicando con usted de que las leyes que está poniendo son bastante duras. Mira, ya lo miro quizás más duro que el presidente Donald Trump. Y yo le decía a usted, Obama fue el presidente de Estados Unidos que más gente deportó, y Biden va a tener ahora una política fuerte. Es un cambio brusco porque, mira, el asunto es que él no se imaginó lo que iban a impactar o lo fuerte el impacto de las palabras para una población vacía. Cuando él empieza en aquel discurso que lo dijo con la Biblia en la mano, la Biblia de la familia de él dijo, cómo me duele ver los niños
en los puntos de frontera. Esas palabras para una población que tiene hambre y deseos de justicia impactan, calan duramente. Y también él habló mucho, pero fue muy claro también en su discurso desde el inicio, que las personas que entrarían a los Estados Unidos solo serían las que estaban dentro del mecanismo de protocolo de protección, y los que llegaran después de que Quédate en México, que fue un fracaso, desapareciera, ya no iban a ingresar a los Estados Unidos. ¿Cuántos hondureños hay en México? Ahorita andarán como unos 25,000 quizás. ¿En México? En México, y hay otros que están dispersos. Recuerda, solo peticiones de asilo político son 12,000 hondureños que solicitaron asilo político en México. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esta relación de Estados Unidos y el impacto de ver caravanas y el flujo de hormiga que no para, ha hecho que el presidente Donald Trump firme la proclama, digamos, de deportación expedita. ¿Qué es deportación expedita? Es una ley que todo hondureño, núcleo familiar, niños, jóvenes, cualquiera que llegue, solteros, van a ser deportados inmediatamente si no justifican el peligro que tienen en Honduras, no tienen documentos de amparo. También aquellos que han pedido asilo político en México, que cruzan todo el territorio tranquilamente, pero quieren ingresar a los Estados Unidos, el presidente ya de orden de que sean retornados a Estados Unidos mexicanos. Pero hay otro asunto: el que quiera volver a ingresar por segunda vez, judicializado, va preso, pueden durar el encarcelamiento hasta 1 año, no sé. México una vez habló de 7 años de cárcel también en su momento. Y por otro lado tenemos el título 42, que nunca lo derogó el presidente John Biden, el título de emergencia por el COVID, que dio como resultado un 13% de la población migratoria con positivo del coronavirus. Entonces, estas dos armas son letales para la deportación. Hasta ahorita, en estos 6 meses que han pasado, tenemos 138,000 migrantes retornados y no hemos terminado el año. Y habló muy duro ayer 38,000. El año pasado cerramos con 44,000 migrantes retornados, ¿verdad? Todo el año. ¿Y este año? Estamos en 6 meses y tenemos 138,000. Y habló también, mira, de que... No, pero que le ponga atención la gente que agarra camino para Estados Unidos. No, que no van a entrar. Sí. Es que definitivamente no se puede entrar. Y si van a entrar, ahorita para el caso, el hondureño tiene un problema muy, muy grave en los Estados Unidos. Cree que la ley es como aquí en Honduras. Ahorita el que va a juicio, por ejemplo, son 5 cortes, ya hay hondureños que 5 días antes o un día antes empiezan a pedir documentos para acreditar ante el juez las pruebas de que tienen peligro. No basta solo llevar una queja o que la policía me hizo esto, eso ya no está convenciendo a los jueces de migración. Entonces los trámites se están haciendo muy rápido. Hay mucha queja por parte de organismos de derechos humanos de Estados Unidos porque hasta los niños están viniendo deportados. Aunque te diré, hay una doble moral ahí, porque el secretario de Seguridad dijo que él respetaría a los niños y que los niños no iban a ser deportados. Entonces, por una parte, ellos están motivando la migración, creo. Mania, sí, es que al inicio muchos cuestionaban que Biden y su equipo era muy débil con esto de migración, pero creo que esos cuestionamientos los han hecho que ellos se endurezcan más y que vayan poniendo más restricciones como las que usted está diciendo. Pero mira, es que él fue claro, él dijo voy a ayudar a los que están en el territorio de los Estados Unidos y a los del cruce de frontera del programa que hay, mecanismo de protocolo de protección, a esos. La meta era ingresar 26,000 migrantes, creo que se cumplió porque en junio solo se habían ingresado 11,000. Pero ya ayer que se tiró la alerta mundial,
porque realmente este éxodo humano es un desafío a las políticas represivas del Triángulo Norte, y que le va a tocar al hondureño Ricardo Zúñiga enfrentar. ¿Qué va a hacer frente a tanta política represiva de los Estados Unidos? ¿Ha visto a Ricardo Zúñiga usted? No, pero mira, ellos hasta ahorita, si tú ves los 5 pilares fundamentales que tiene Ricardo Zúñiga, te habla de fortalecer los procesos electorales, del fortalecimiento de la democracia en la región, el combate al crimen organizado, ¿no?, a la trata de personas y a la corrupción. El otro es el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. De migración no habla. Y el otro tema te habla del combate a las pandillas. Todos son temas de seguridad y defensa. ¿Que quién va a realizar eso? El pueblo no lo va a hacer. Lo tiene que hacer, aunque diga Kamala que ella va a repartir los fondos a las ONGs, eso solo lo puede hacer la policía, porque el pueblo no va a agarrar armas. Eso sería una catástrofe. César Ramos, ¿qué piensa? Y luego César Castillo. Don César Ramos. Bueno, nosotros creemos que la respuesta a esta problemática, más tenemos nosotros una responsabilidad como país, como Estado de Honduras, independientemente de cuál sea la postura del gobierno de los Estados Unidos. En los espacios en los que nosotros participamos, por ejemplo, la Red Amparo, que es una red de organizaciones a nivel de la región del Triángulo Norte, México, Estados Unidos, estamos tratando de plantear al gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar, cambiar este enfoque de la seguridad nacional por un enfoque de seguridad humana, porque como bien dice Ismania, pues el problema es que se está abordando el tema de la migración desde esta perspectiva de proteger los intereses nacionales bajo una especie de doctrina de seguridad, con lo cual se estigmatiza a la población migrante, se genera la xenofobia, se criminaliza y se judicializa a estas personas, y pues creemos que ese enfoque debe de cambiar, ¿no? El discurso dice una cosa, pero la realidad nos dice otra. En el caso de los Estados Unidos, como siempre ya lo han dicho muchas personas, solamente tiene intereses económicos y tiene intereses políticos. Y si a sus intereses conviene seguir manteniendo este esquema, esta política antimigratoria, seguramente va a seguir prevaleciendo el enfoque de seguridad nacional. Y ese mismo enfoque se aplica en México, en Guatemala, en Honduras y en todos los países que son dependientes económicamente y políticamente de Estados Unidos. Y no tienen más remedio que cumplir estas directrices. Entonces, si ese enfoque no cambia, vamos a seguir teniendo deportaciones masivas, vamos a tener mucha población migrante irregular encarcelada y mucha población que quiere entrar al territorio de Estados Unidos, pero que definitivamente se va a encontrar con este marco jurídico que está diseñado para contrarrestar, para detener estos flujos migratorios. Obviamente es un problema serio para un país dar entrada a las cantidades de personas que van en estos flujos. Sin duda, eso representa una demanda social en un país que, por muy desarrollado que esté, también tiene sus problemas económicos, sus problemas geopolíticos, y no podría, por más que se quisiera pensar que todo el mundo tiene que irse para Estados Unidos. Por el otro lado, creemos que estamos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que debemos de enfocarnos en atacar las causas que originan estos procesos migratorios. Si en Honduras nuestra gente tiene trabajo, tiene un techo digno, tiene comida asegurada, tiene educación, tiene salud, Raúl, yo creo que la gente no tendría necesidad de tener que irse para Estados Unidos.
Esto más que todo obedece a la situación económica tan adversa que se encuentra nuestra población. Entonces pensamos que en esa parte es correcto el buscar propuestas alternativas y soluciones antes que la gente emigre. Y eso sí pasa por un fortalecimiento del Estado de Derecho, pasa por un fortalecimiento de la democracia económica, la democracia política, la democracia social en Honduras. Eso pasa porque el Estado asuma el rol de garante de derechos de la población. Eso pasa porque las organizaciones de sociedad civil asumamos un rol más protagónico en tratar de garantizar que esta población accede a los derechos y a los servicios que por ley les corresponde. Eso pasa porque nuestra clase política, Raúl, deje de hacer un circo con estos procesos electorales, engañando y mintiendo al pueblo, llevando más de lo mismo. Pasa porque asumamos con ética, con responsabilidad y con seriedad el papel de la clase política, que solamente piensa en sus propios intereses de grupo, en sus intereses personales. Y solo son falsas promesas, solo son discursos, pero mientras tanto la población se sigue debatiendo en el hambre, en la miseria y en el abandono. Pasa porque la empresa privada, como también lo dijo César Castillo, también se comprometa socialmente a buscar esta generación de empleo, servicios financieros que den acceso a los microempresarios, a los emprendedores, emprendedoras, para que de verdad pueda reactivarse nuestra economía. Porque ¿qué pasa? El sistema financiero privado en Honduras no da acceso a los pobres para poder desarrollar sus iniciativas económicas. Y mientras esta situación no cambie, no va a cambiar esta realidad. No podemos esperar que Estados Unidos va a resolverlo todo. Sin embargo, también estamos de acuerdo con el combate a la corrupción, porque ya se ha señalado que esta es una de las causas de la migración en Honduras, y también los altos índices de impunidad que estamos teniendo en el país. No hay castigo para los corruptos, no hay castigos en debida forma para los ladrones de este país que han desmantelado el bienestar de nuestro pueblo. Y finalmente yo diría, las comunidades, las familias hondureñas también tenemos que ser más responsables con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con su bienestar, porque tampoco es que el Estado es responsable absoluto. También las familias debemos de asumir, papá, mamá, que tiene sus hijos, pensar en los peligros, en los riesgos a que exponen a estos menores. No puede ser, apelamos a la conciencia moral, ciudadana. También somos responsables todos de lo que está pasando y pues como dije en algunas cosas, apoyamos las medidas del gobierno de los Estados Unidos en función de atacar las causas de fondo que están generando esta problemática. Gracias. César Castillo, ¿comentarios? Sí, aquí la política de Estados Unidos, del gobierno de Biden, si difieren de la política de Trump, incluso en el discurso, es un discurso más humanitario, pero también han sido claros en dos aspectos. Uno, ellos van a apoyar a los indocumentados que están en Estados Unidos para ver cómo se regulariza su situación migratoria, van a apoyar a los que están en la frontera con México, que solicitaron asilo a Estados Unidos para ver cómo se mejora la situación, esa crisis humanitaria que tenemos en la frontera de México con Estados Unidos, pero también han sido claros, y Kamala Harris lo dijo en Guatemala y en México, no vengan, la frontera está cerrada, no hay ingreso para los indocumentados que quieran ingresar a Estados Unidos. O sea, eso ha sido claro el gobierno de Biden, y también el otro aspecto que tiene muy importante es que está tratando de atacar las causas de la migración, y por eso es el trabajo que se ha desarrollado por parte de la vicepresidenta de Estados Unidos en las reuniones que ha tenido con Guatemala, con el presidente de Guatemala y con México, para desarrollar procesos encaminados a combatir las causas de la migración en procesos de desarrollo en estos países, inyectar recursos para el desarrollo orientado a los jóvenes y a las mujeres, y también en el combate a la corrupción, porque han identificado que la corrupción es una de las principales causas de la migración
y también el tema de la impunidad. Entonces, eso es importante decirlo. Las puertas de la frontera, o sea, las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para los nuevos migrantes. Realmente es un mensaje claro que lo ha dicho Estados Unidos. No vengan, no van a ingresar a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, vamos a estar ante un proceso de mayores deportaciones de hondureños que ingresen a Estados Unidos por las fronteras con México. Entonces, toda esta situación es clara. Sí es cierto, hay una política más humanitaria, un discurso más humanitario, pero realmente esta política migratoria de Biden va orientada más a la situación interna que tiene, no a la situación externa, no a dejar ingresar. No es que las puertas, las fronteras están abiertas y que ahora todos podemos llegar a la frontera de Estados Unidos y poder ingresar libremente. Eso no es real, ¿verdad? Y eso es importante que la gente lo sepa. Siempre van a haber mayores restricciones. El otro tema que también que es importante mencionar, que César Ramos lo mencionaba, es que los responsables de la migración no es Estados Unidos. O sea, los responsables del éxodo masivo de nuestra población no son los Estados Unidos. Nosotros queremos ver responsables en el exterior. La responsabilidad de su gente es en Honduras. La responsabilidad de la migración es de nosotros los hondureños. O sea, atacar las causas de la migración es responsabilidad de nosotros, no de un gobierno extranjero. Ellos tienen la responsabilidad de proteger sus fronteras, de aplicar sus políticas migratorias, pero la responsabilidad de atacar las causas de la migración está en Honduras. Y realmente, con las condiciones que tenemos del país, o sea, con temas de corrupción, que todos los días salen nuevos procesos, nuevos casos de corrupción, o sea, con un modelo económico que no se sabe hacia dónde va, con una estrategia clara. No tenemos una estrategia clara, por ejemplo, en el tema de salud. No sabemos hacia dónde vamos dando tumbos hacia, bueno, qué sucede hoy, quién nos dona vacunas, cómo vacunamos a miles de personas, pero o sea, les ponemos una primera dosis, pero después no tenemos para la segunda dosis. Esa planificación no existe en este país. Entonces, eso crea mayor desesperanza en la población y por lo tanto incentiva más la migración. Y también es importante, algo que quiero mencionar es este proceso que nos tiene hoy, que son los niños adolescentes utilizados como escudo de migrantes, que es importante llamar a la conciencia de los padres. Es difícil decirlo, o sea, porque nosotros tendríamos que estar en las condiciones de ellos, pero es importante que ellos tengan claridad y que sepan que estos niños se enfrentan a muchos peligros y que pueden morir en la ruta migratoria y que hay que hacer el esfuerzo por no enviarlos hacia Estados Unidos o por mantenerlos en nuestro país y ver la forma de poder salir adelante en Honduras. Pero eso no significa que estamos en contra de que los padres migren con sus hijos a Estados Unidos, porque nosotros no somos, o sea, quienes para decirle a una persona que está en condiciones de pobreza, que ha perdido todo, por ejemplo, en el huracán Tayota, que perdió su casa, que tenía su trabajo de 20 años, y decirle, no se vaya, usted es un irresponsable si se va, porque no sabemos esas condiciones de ellos, ¿verdad? Pero sí es importante llamar a la conciencia de estos padres y a tratar de salir adelante en Honduras y de luchar en nuestro país. Le decía yo a Ismania que hace muchos años, cuando tuve el honor de ser secretario de la presidencia del país, en uno de sus discursos el presidente Manuel Zelaya en la ONU dijo que emigrar era un derecho humano, y es la verdad. Y los gringos tienen que apretarla, porque de hecho los Estados Unidos es un país de migrantes, italianos, irlandeses. Los Estados Unidos es un país de migrantes, pero hay miles de migrantes de Venezuela, haitianos, cubanos, colombianos, africanos, que están varados en la frontera con Colombia, Panamá, y usted me decía que vienen para Centroamérica y que vienen para Honduras. Definitivamente, eso es algo que no podemos evitarlo, la llegada, y que van a estar varados también en el territorio hondureño, porque recuerda que no les van a dar el salvoconducto en un día, unos quizás no tienen ni dinero. Esta población hay que enfrentar esta realidad, y aunque las políticas hechas por, vamos a entrar en la Kamala, porque
lo estaba diciendo César en su declaración ahorita. Kamala habló y le dio ese castigo moral tan fuerte a Honduras al no poner sus ojos en Honduras, sin imaginarse o recordar, que creo yo que ahí hubo un fallo de ella, no tuvo buenos asesores, pero la población mayor que migra es la hondureña. Entonces, siento yo que debió haber visto a Honduras, y la construcción de esos 2 megalbergues que destinó para México y para Guatemala y no para Honduras, y donde habló de potenciar esos albergues, no solo con la ayuda económica, porque el migrante hasta ahorita lo estamos viendo como la víctima, otros lo miran como un criminal, ¿no? El criminal es el que lo obliga a salir, pero para los Estados Unidos, como para cualquier otro, es un negocio. La vicepresidenta dijo, tenemos fondos de Tokio, tenemos fondos de aquí, pero no hemos visto hasta ahorita el pilar fundamental de la política de John Biden y de Kamala Harris, que habla del derecho al desarrollo de los pueblos y que está tipificado en el documento de Puebla de la Iglesia Católica. Bueno, Kamala Harris fue a Guatemala a amenazar al presidente de Guatemala ahí. Y no fue bien recibida, pero lo premió, le dijo que iba a instalar un megalbergue ahí se están haciendo peticiones de asilo político, que iba a potenciar incluso... Oiga, pero ahí iba a amenazarlo. Claro, es que en todo lado ha hecho lo mismo. Y Yamatei se enojó. Y el pueblo... Y con razón, yo la corro. Oiga, me llevó a Guatemala, es cierto. Sí. Llegó a Guatemala a amenazar al presidente ahí, ¿qué tal esa? No, y también el pueblo la repudió. Porque recuerda que ahí había, después de la llegada de asesinaron al periodista, a Frank, uno de los hombres que fue fue muy directo a Gimatei. Ahora están pidiendo la cabeza de Gimatei y de la fiscal de Consuelo, ¿no? Pero el asunto está que ella dijo, aquí vamos a instalar un megalbergue, vamos a instalar el otro en México, a México le conviene, todo esto es cuestión de dinero. Ahora, ¿cómo va a enfrentarlo Honduras si no hay políticas preventivas en Honduras encaminadas a disminuir la necesidad de trabajo? No hay políticas preventivas encaminadas a reducir los índices de violencia y criminalidad. Todo lo tenemos en materia represiva, y Estados Unidos es corresponsable de la delincuencia, de la corrupción y la impunidad que impera en este territorio, porque nos vendieron el listado Angel, pero un listado que todo el mundo ya sabe quién es el que comete delitos. Entonces, de una u otra manera, tanto López Obrador como Gimatei y como John Biden están jugando una doble moral, creo. Y así es, porque hasta ahorita se nos ha dicho, se va a mandar dinero a las organizaciones no gubernamentales, pero el mismo Jiménez Mayor dijo, no, las organizaciones no gubernamentales de Honduras son corruptas. ¿Por qué no se potencia a las que sí trabajan, a las que pueden ayudar y hacer algo? Pero no vemos en ningún momento ahorita ni siquiera la voz del cardenal. Yo esperaba escuchar Movilidad Humana o alguien hablar de qué vamos a hacer o quién va a dirigir. ¿Usted quiere que la Iglesia Católica se pronuncie? Tiene que hacerlo, porque estamos hablando de 25,000 migrantes, éxodo humano. El éxodo humano debe ser encabezado por las autoridades eclesiásticas. El éxodo humano inicia con la salida de Jesús con María. Es un derecho bíblico que no puede ser violentado, pero también involucra a aquellas organizaciones que reciben dinero y que no están haciendo nada. Entonces, no tenemos, yo he oído a la iglesia hablar de la política, pero no los estoy escuchando hablar de la migración, que a mí sí me preocupa, porque digo yo, ¿qué va a ocurrir con toda esta población si no se va? Se van a quedar en Honduras, van a tener, porque no creo que Gimatei los deje pasar. Gimatei ya tiene blindada su frontera, ya dijo por aquí no hay entrada. México ya tiene blindada su frontera, también México dijo no van a pasar aquí, se le van a ir colando más, porque esta fuerza de tarea conjunta lo que ha hecho es
ampliar los puntos ciegos para que la población pase por los puntos ciegos y se vuelva más vulnerable a las organizaciones criminales. Si tú ves las noticias de ayer, hasta el día de ayer, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de México emitió una orden para que se busquen los secuestrados del 2019. ¿Cómo se va a creer que van a encontrar si ya ni siquiera están las osamentas? Posiblemente ya estén en los centenas de parcelas de personas que han fallecido y que la iglesia allá, las iglesias y las organizaciones humanitarias, las mercedarias más, los siembran con un numerito por afinidad de país. Pero, ¿qué pasa? Ahorita, este año, solo en una semana tenemos 26 personas secuestradas. No hay ese protocolo de localización de las víctimas. No hay en Honduras un tan solo. Empezamos el tema con niñez y tú pusiste algo de Médicos Sin Frontera ahí en la pantalla. Los niños que han ingresado, dijo Médicos Sin Frontera, todos han sido víctimas de violación sexual, más una reiterada cadena de mortificación hasta llegar al punto de frontera y luego ser retornados. Y estos niños, cuando son retornados, ¿quién se interesa en darles una evaluación psicológica, una evaluación, no sé, en todos los sentidos de salud? Y no, ¿cuántos de estos niños que han ingresado no están ahorita en las pandillas juveniles consumiendo droga? Pues hemos visto últimamente escenarios de personas víctimas de una cosa que para nosotros es mínima. Lo planteábamos contigo de algún detalle, pero imagínate un niño que ha sido reiteradamente mortificado, que salió de Honduras quizá porque era víctima de violación sexual y viene de allá peor. Entonces aquí no hay un centro de atención, pero sí hay redes de niños, redes de ONGs que cuidan a los niños, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el resultado, costo-beneficio? Necesitamos una veeduría internacional también para que no se roben el dinero, porque realmente mientras están robándose el dinero, la población va saliendo, el empresario es el que más ha ganado en todo esto con la pandemia, reducción de empleados, todos a mitad de salario. Pero los centros comerciales están llenos, están abarrotados, pero la banca está asfixiando a la clase media, quitándole las casas, gente que ya no puede pagar. Y Mania, y el próximo año va a ser peor. El nacatamal, como te dije yo, que va a recibir el próximo que sea presidente, que no crea que va a ser mejor, porque esto que va a recibir cualquiera es lo que merece, quizás peor, porque en sus políticas no ha hecho nada por hablar de mejorar el sistema social de los hondureños. Esa política de desarrollo integral, como te explicaba, de la que se agarró el presidente Joe Biden y que habla del respeto a los derechos humanos y a la prensa, eso es muy vital, porque el periodista puede decir en Estados Unidos lo que quiera, aquí no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? El derecho al desarrollo lo inició Roosevelt y la Iglesia Católica con el documento de Puebla. Y aquí vemos familias, hace poco me estaban pasando un informe de una colonia que está en manos de Caritas de la Iglesia de 1996, donde todas las familias están siendo desalojadas porque no pueden pagar. ¿Y de dónde van a pagar? ¿De dónde va a pagar una gente 100,000 empiras, 50,000? Yo creo que nadie tiene esa cantidad, menos que es como orientar a la población a decirle, mire, no hay nada en Honduras, entonces ¿qué dice el migrante? Todo ese migrante que se va, pues me aviento a irme a los Estados Unidos. Y cuando una persona toma decisión, pierde el miedo. Lo pierde un niño, no lo va a perder un adulto, lo pierde, porque nadie, ni el que está preso, quiere morirse. Esa es una mentira. Bien, voy a la parte final del programa. Conclusiones, don César Ramos, de la Organización de Migrantes Retornados.
Le agradezco su participación, César. Conclusiones, por favor. Gracias, Raúl, gracias a Imania, gracias a César Castillo por estar compartiendo este espacio. Solo quería aclarar que pues la voz de la Iglesia Católica en este caso la reflejamos todos nosotros. Yo soy del movimiento de laicos escalabrinianos y también soy miembro de la Pastoral de Movilidad Humana. Y más que excursar, creo yo, el cardenal, es la Iglesia que hace de manera silenciosa su trabajo en todo Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Y en el caso de la Comisión de Acción Social Menonita, somos una organización basada en la fe que nace del seno de la Iglesia Menonita y que todo el recurso económico con el que brindamos atención psicológica, ayuda humanitaria, inserción escolar con los migrantes retornados, justamente que proviene de las iglesias. Gracias a la colaboración de los hermanos de la Iglesia Luterana Evangélica en Estados Unidos, en la Iglesia Menonita, la Iglesia Presbiteriana, y como acá somos miembros de una red ACT, que es una red mundial de iglesias, que hemos asumido este compromiso más que por razones económicas, por razones de fe, por razones éticas, de tratar de mostrar ese rostro de Jesús a las personas que más sufren. Y bueno, yo diría que este es un año electoral, la Conferencia Episcopal de Honduras lo ha señalado. Este es un año en el que podemos encontrar las esperanzas de cambiar la realidad de este país, siempre que asumamos los hondureños y hondureñas con responsabilidad ciudadana, con conciencia crítica, nuestro papel en este proceso electoral. Las soluciones a estos problemas tenemos que buscarlas entre nosotros. Es una responsabilidad del país, es una responsabilidad del Estado de Honduras, es una responsabilidad de todos nosotros. Y en medio de la dificultad, pues nosotros creemos que hay esperanza. Podemos los hondureños ser protagonistas de un cambio social, cambio político, cambio económico. Honduras lo necesita. Si esta realidad no cambia, Raúl y demás compañeros, compañeras, lamentablemente vamos a asistir a mayores niveles de movilidad humana. Pero creo que este es el llamado, esta es la voz de la Iglesia, esta es la voz de CAS, que nos unimos para no perder la esperanza. En nuestras manos y con la ayuda de Dios encontraremos la ruta de salida para que este país garantice mejores condiciones de vida y disminuya este fenómeno migratorio. Muchas gracias, muy buenos días. César Ramos, de la Organización de Migrantes Retornados, por su participación esta mañana. Voy ahora con César Castillo, que ha estado con nosotros, el director del Observatorio de Migración Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. César. Bueno, muchas gracias por esta participación y el compartir con nuestros colegas este tema tan importante, y que recordar que este es un tema de país, es un tema de nación, y que lo tenemos que resolver los hondureños. Yo creo que es importante plantear en este momento de elecciones, como decía César, o sea, esas propuestas, ver esas propuestas de estos candidatos a cargos de elección popular, de candidatos a presidente del país, qué vamos a hacer con el tema de la migración, porque no hemos visto realmente una estrategia clara, tanto del gobierno en este momento como de los participantes a candidatos presidenciales. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Este es un tema grave del país, es un tema que hay que darle la importancia de vida, pero no lo estamos viendo, o sea, en la política pública nacional, no lo estamos viendo como una estrategia realmente de nación, y es un tema que estamos expulsando en nuestra población, aunque es una doble moral también el tema de la migración, porque por un tanto tiene todas las consecuencias y los riesgos que incluye la migración, pero también somos un país que vivimos también de las remesas. Estamos hablando de que el 21% del PIB nacional son las remesas, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener una estrategia clara de cómo vamos a afrontar el tema de la migración, y la migración no se resuelve culpando a Estados Unidos, viendo las políticas de Estados Unidos, sino más bien desarrollando el país. En la medida que nosotros logremos un desarrollo incluyente, logremos mejores condiciones de vida de nuestra población, en esa medida vamos a detener la migración.
Muchas gracias, César Castillo, por su participación esta mañana. Ismania, ¿cuál es su mensaje a la gente que emigra, a los familiares? ¿Qué les dice usted? Yo más bien se lo diría al Estado, te diría a todos los funcionarios, a la empresa privada, especialmente a los bancos. Hay que crear un bono de alivio para la población. Yo no puedo decirle a la población que no se vaya y decirle al mundo entero, porque este programa lo mira el mundo entero, que el migrante no es un delincuente. El delincuente es el que lo obliga a salir del territorio hondureño, dejar el pan, dejar su casa. Mira eso cómo duele tener que destruir toda una vida. Hay que reflexionar, ¿verdad? Pero es muy difícil decirle a alguien que reflexione cuando no tiene que comer y cuando no tiene seguridad. Entonces, creo yo que es el momento de pensar en generar oportunidades para aquellos que son los más desposeídos, para aquellos que no tienen, abrir oportunidades de trabajo, empezar a levantar a Honduras. Yo creo que esto requiere un amor realmente para Honduras, porque además no hemos sumado a todo eso, esos 274,000 desplazados internos que andan como jugando al gato ratón y no saben cómo, dónde meterse. Entonces sí, la vida en la ruta migratoria es dura, lo estamos viendo, no van a pasar porque lleven los niños no pueden. Según ustedes, ¿cuánta gente mayor y niños hay entre Guatemala y México queriendo pasar hondureños? Yo te diría que tenemos más de 50,000, las cifras hablan de 50,000 porque redundan en los datos oficiales que se sacaron del 2018, que eran 50,000 hondureños, pero sumado al goteo, a esta migración que todos los días entran 800 personas y que no va a disminuir, como lo dicen los amigos, esta va a ir creciendo cada vez más y si no se entra por un lado se va a entrar por otro, pero siempre van a ingresar a los Estados Unidos, a Canadá. Entonces, lo único que hay que decirle a la gente, piénselo bien, no hay que exponer los niños a mandarlos solos con los coyotes, eso es muy importante. Hay que utilizar el recurso legal de la reunificación familiar para aquellas madres que están en otro país y quieren llevar sus niños. Hay recursos. Entonces, como lo decía el representante de Movilidad Humana, es importante ayudar a esta gente en cuestiones legales, orientar a la población, no permitir que esta movilidad humana sea un distractor para que el crimen organizado los utilice para otras cosas. Muchas gracias, Ismania Platero, por su participación esta mañana. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Muy rápido, un resumen informativo. Solo en 10 días, 300 muertos por COVID. Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista le informo que el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, don Edwin Lanza, ha manifestado que son más de 300 personas que han fallecido por COVID-19 según su registro. Para que nos amplíe esta información, me acompaña ahora mismo y nos explica qué partes del territorio nacional se han dado estas defunciones y en qué rangos de edades. Muy buenos días. Buenos días, licenciada, y sí, como usted lo expresa, arriba de 321 entierros en los primeros 6 días del mes de agosto. Nos refleja a nosotros que hay una alta incidencia en cuanto a los fallecimientos, ¿verdad? Y los departamentos o los lugares donde más entierros han habido es el departamento de Francisco Morazán, el departamento de Cortés y el departamento del Paraíso, ¿verdad? Los rangos de las edades oscilan de 31 a 71 años las personas que han sido enterradas, ¿verdad? Hasta el momento, pues nosotros no hemos hecho entierros de niños, ¿verdad? Pero sí vemos cómo las salas de pediatría COVID están rebasadas, ¿verdad? Y las personas que más se están perdiendo la vida son las personas de la tercera edad con enfermedades base.
Bien, muchas gracias. Escuchaban a don Edwin Lanza, él es presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras. Licenciado, con este reporte y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, los maestros dicen que no van a dar clases. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Me acompaña el dirigente magisterial Eulogio Chávez. Se dice que ya están listos algunos centros educativos, o ya tienen la luz verde para poder retornar de forma gradual a las clases presenciales. ¿Es esto cierto? Buen día y muchas gracias. Bueno, mire, esto es una demagogia de parte del gobierno, donde dice que ya se está regresando o que se va a regresar a clases semipresenciales. Le digo que es una demagogia porque ni tan siquiera en los centros educativos hay una aseadora donde esté ya preparando los centros educativos, el centro educativo para atender los estudiantes y los profesores. Eso es mentira. No hay ningún centro educativo en el país, ni en la parte urbana ni rural, donde se estén dando clases. Y mire, esto le digo yo que es pura demagogia por lo siguiente. Ellos están pensando hacer una cuestión híbrida, donde si en un aula hay 50 estudiantes, pues el profesor va a estar todos los días con 25 estudiantes en el aula y a la vez con 25 estudiantes en forma virtual en cada una de sus casas. Para esto el gobierno tendría que invertir en tecnología en cada una de las aulas a nivel nacional para que el profesor pueda estar con los alumnos ahí en el centro educativo y a la vez en una forma virtual. Si el sistema virtual fracasó en el país, mire, esto también sería un fracaso, porque el gobierno tampoco va a invertir. Nosotros creemos de que el gobierno de la República, el presidente Juan Orlando Hernández, no se ha dedicado él a planificar para ninguna institución, ni para salud, ni para educación. Bien, muchísimas gracias a Eulogio Chávez. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenos días. Bien, buenos días. Vamos al fútbol ahora. Una locura porque Messi ya está en París. Messi llegó a París, una verdadera locura se ha vivido este martes en las afueras del aeropuerto de París en Francia, por parte de los aficionados del PSG que han llegado a darle la bienvenida al más grande futbolista del mundo, aunque no se había confirmado de manera oficial, pero la sorpresa se dio cuando el astro argentino apareció por una ventana con una camisa del Paris Saint-Germain, saludando a miles de fanáticos, ahí confirmando que se ha logrado un acuerdo entre el club y el jugador argentino. Según los reportes de las cadenas internacionales, este mismo martes se estaría presentando Lionel Messi en el Parque de los Príncipes, y Messi estaría jugando al par de Neymar, Cavani, y la verdad que ahí en Mbappé también, solo hay dos equipos, el Mónaco y el Paris Saint-Germain, pero el mejor jugador del mundo ya está en París. Se fue del Barcelona, yo creí que iba a terminar en Barcelona, pero el hombre ya está en París, listo para jugar con el Paris Saint-Germain. Buenos días, sigan con Canal 11.